President Trump says he wants to reopen Alcatraz, the notorious prison turned tourist destination in the middle of the San Francisco Bay. US President Donald Trump has directed officials to rebuild and reopen the notorious Alcatraz prison on an island near San Francisco's Golden Gate Bridge. The president says the jail will be used to house America's most ruthless and violent offenders. It once housed some of the most dangerous criminals in America. ¿Realmente alguien pudo escapar de este lugar? Hoy te cuento muchos secretos de la prisión más temida de Estados Unidos. Y esta era la realidad de muchos prisioneros que cometieron múltiples delitos, condenados a una celda tan pequeña. Hay una fuga, un escape que sigue siendo un misterio, porque aquí los presos tenían acceso a tenedores, a cuchillos, a cucharas que convertían en armas, y así sería estar acá. Rodeada por aguas frías, corrientes traicioneras y miedo, Alcatraz fue más que una prisión. Fue un símbolo, fue un infierno justificado para muchos criminales de Estados Unidos. Un infierno de concreto donde el silencio pesaba más que las cadenas. Incluso algunos la consideran una isla maldita. ¿Realmente alguien pudo escapar de este lugar? Hoy te cuento muchos secretos de la prisión más temida de Estados Unidos, Alcatraz. La isla de Alcatraz está en San Francisco. Lo que separa esta isla de la costa de la ciudad son 2 kilómetros. La isla de Alcatraz fue usada inicialmente como fortaleza militar, luego como prisión militar y finalmente en 1934 se convirtió en la prisión federal de máxima seguridad más infame del país. Su ubicación en la bahía de San Francisco lo hacía perfecta porque no había manera fácil de escapar. Operó como prisión federal desde 1934 hasta 1963. Fue diseñada especialmente para albergar a los peores criminales de este país. Así que los que enviaban aquí habían hecho cosas muy malas, eran problemáticos, violentos. En serio, lo peor de lo peor era lo que enviaban aquí. Y antes de mostrarte más de lo que está allá adentro, esto que está por acá es la morgue. Aquí era donde guardaban los cuerpos de las personas que fallecían en esta isla por diferentes cosas, principalmente la violencia de este lugar. Y aquí ya voy a entrar donde fueron las históricas prisiones de Alcatraz. Se siente demasiado esa sensación tétrica, hermética. Ya te voy a contar un poco más a detalle. Aquí podemos ver un poco de tecnología que obviamente en ese entonces no existía, pero el contraste de lo que existe actualmente con lo que fue esta prisión se me hace interesante. Antes de pasar a las prisiones puedes solicitar un audioguía. Te dan un aparato que te va haciendo un tour por audio y está en diferentes idiomas. En esta parte específica era donde entregaban la ropa. Después de que se duchaban cuando llegaban acá a esta prisión de Alcatraz, los reclusos recogían su ropa de prisión aquí en esta área donde está enjaulada. Ya una vez que tenían su ropa, que ya se vistieron con el uniforme de Alcatraz, los convictos eran conducidos a las celdas de población general que están en el piso superior, que es donde voy en este momento. Aquí ya se empiezan a ver las celdas. Y esta era la realidad de muchos prisioneros que cometieron múltiples delitos, condenados a una celda tan pequeña. Aquí la vida en Alcatraz no solo era dura, era deshumanizante. Cada interno era reducido a un número. Los días eran fríos, rutinarios y silenciosos. Aquí el contacto humano era mínimo. No tenían derecho a visita. El castigo era máximo. Aislarte por completo a largo plazo tiene consecuencias fatales para tu mente. Los internos vivían bajo reglas estrictas. El silencio era normal. No tenían que hablar. Las duchas que usaban era de agua caliente para impedir que los prisioneros se acostumbraran al agua fría de la bahía por si intentaban escapar. Y créeme, el agua de la bahía de San Francisco es muy fría por la posición geográfica de esta ciudad, pues la mayoría del año, bueno, todo el año tiene un clima templado, un clima helado. Es raro que haga calor y el agua, créeme, te puede entumecer en minutos. Así que no les daban la oportunidad de aclimatarse, de adaptarse al agua fría para que ni siquiera se les ocurriera tirarse al mar. O sea, al estar acostumbrados solo a agua tibia, agua caliente, cuando se tiraran al mar, pues iba a ser impactante para ellos, no estar acostumbrado a algo muy frío. Y para que te des una idea, cada celda medía 1.5 por 2.7 metros. Son pequeñas, no sé si en la cámara se logra ver, pero ya diciéndote las medidas y viendo detalle, esto era todo lo que tenían. Su universo gran parte del tiempo se reducía
a esto, los prisioneros de aquí de Alcatraz tenían 4 privilegios que eran comida, refugio, ropa y atención médica. Su vida se reducía a eso, y todo esto por la cantidad de crímenes atroces, de cosas malas que hicieron en la vida. Ya lo que tenían que pagar. Cuando los reclusos recién llegaban a esta cárcel, lo hacían leer eso que está por ahí, que son las reglas, todo lo que tenían que saber aquí de la cárcel, lo que no tenían que hacer obviamente, y esto que está por acá es cómo debían tener ordenado, y este orden lo debían tener siempre en su celda pequeñita, en esta pequeña caja debían cumplir reglas, o si no pues iba peor. Ahí se puede ver cómo recibían prácticamente la celda, la toalla doblada, el colchón doblado, ese papel que en las reglas, a fondo se ve el inodoro, el papel por ahí, la pasta de dientes, el lavabo. La mayoría de los presos pasaban de 16 a 23 horas al día en esta cajita, no podían salir. Incluso el mínimo mal comportamiento les empeoraba la situación, los mandaban a aislamiento. Si esto ya es fatal, el aislamiento era peor. Ahí ni siquiera hay luz del sol, no hay luz, todo el tiempo en oscuridad y más silencio. Se cree que en todo el tiempo que esta prisión pasó activa solamente hubo un psiquiatra, que en teoría era con el único que podían hablar de forma un poco más abierta. Uno de los prisioneros más famosos de acá fue Robert Strauss, que le conocían como el hombre pájaro. ¿Por qué era popular aquí? Porque pasó 17 años aislado en esta prisión de Alcatraz. Los que tenían buen comportamiento tenían un poco más de libertad, en el sentido de que al menos podían ir al parque de recreación, que es este que está por acá. Creo que es ahí donde voy. Muchos presos creían que el mayor premio de portarte bien aquí en Alcatraz era salir aquí, al patio de recreación. Aquí practicaban deporte, caminaban, tomaban el sol, que es muy importante para la salud. Se obsesionaban con un juego, con unas fichas que se llamaba The Bridge, y pasaban tan ocupados en eso que olvidaban que estaban en Alcatraz de cierta forma. Y justo aquí en el patio hay un portón de acero. Ya se ve la corrosión, ya se ve el óxido causado por el mar, y justo aquí estaba otra parte de la prisión que tiene unas vistas hacia la ciudad. Ahora imagínense, estar en teoría tan cerca de poder ser libre, pero por haber cometido tantas cosas malas en tu vida, no poder salir. No podías ver nada de esto. Las consecuencias de tomar malas decisiones en tu vida, tanto así que salir a un patio a jugar, a tomar el sol, era como el mayor premio en la vida para todas las personas que estaban aquí. Por cierto, lo que se puede ver de aquí, eso es el Golden Gate. Aquí era la unidad de tratamiento. Esto, conocido como unidad de tratamiento o D-Block, era donde enviaban a los más problemáticos. Las celdas son un poco más amplias, pero como puedes ver, son oscuras. Está iluminado porque actualmente hay estas luces por acá, pero en ese entonces era completa oscuridad, y el que enviaban acá no podía salir de aquí en todo el día. Tenían permiso de salir una vez a la semana. Y eso que estoy aumentando mucho la iluminación de la cámara para que se pueda ver, pero es oscuro. Se percibe la humedad y se cree que aquí las personas pasaban más frío porque podían percibir un poco más el viento. Y el hombre pájaro que te comenté, que era uno de los más problemáticos, un asesino famoso, era aquí donde lo tenían. Y así es como se ve. Creo que no se logra ver casi nada. No quiero poner luz para que veas a detalle cómo era esta prisión, la percepción que tenías, lo que veías estando acá. Una celda pequeña, oscura, aislado de todo, en completo silencio. Lo único que te acompañaba era el inodoro, el lavabo, una pequeña clase de ventilación, y era doble seguridad porque está esta reja de acá, y si sales está justo esta puerta, así que tenía doble protección, te aislaban por completo. Aquí está una representación de los presos más famosos, los más populares: Alphonse Scarface Capone, el famoso Al Capone, George Machine Gun Kelly, y el que le he estado mencionando es este de Berman, que es el apellido Strauss. Y así sería estar acá.
a pesar de que no se ve absolutamente nada. Bastante demasiado hermético. Esto, wow, esto es brutal. Como luego estando aquí vas a valorar muchísimo más la libertad. Ya me voy. Eso está... Aquí le aumenté un poco más el piso a la cámara, pero a pesar de que es más grande, sigue estando pequeño. Estiro mis dos brazos y prácticamente toco todo. Esto es alucinante. A eso que parece un hoyo oscuro, literalmente, le llamaban The Hole. Bueno, que el hoyo. Qué bonita es la libertad. Qué bonita es la libertad. Hay que portarnos bien. Hay que hacer las cosas bien. Por acá cerca estaba la biblioteca. Era el espacio que tenían para otro tipo de recreación. Y aquí eventualmente podían asomarse por la ventana. Y cuando alguno por una u otra razón lograba conseguir que le dieran el permiso de que alguien lo visitara, era por aquí. Te llamaban la mirilla, te sentabas acá y al frente estaba la persona que te visitaba. Esto era lo más cerca que podía estar del mundo externo cuando venía alguien. Ahora se viene lo interesante. A pesar de la reputación que tenía esta cárcel de que era un lugar imposible de escaparse, hubieron 14 intentos protagonizados por 36 prisioneros. La mayoría fueron capturados o algunos murieron en el intento. Pero hay una fuga, un escape que sigue siendo un misterio. Y de hecho hay películas, hay historias interesantes a raíz de lo que te voy a contar. Y el caso emblemático fue el de Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Los hermanos Anglin, así se les conoce. Y esto está súper interesante de contártelo. Estas personas a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, estuvieron planificando la fuga. ¿Y qué fue lo que hicieron para salir de acá? Se cree que con las cucharas, porque eran de un material muy resistente, era de un metal resistente que podían picar la pared, y lo que hicieron fue abrir más el espacio del conducto de ventilación y por ahí salieron. Lo hicieron por meses, incluso consiguieron un motor improvisado de una máquina para hacer un taladro. Picaron de la mejor forma posible los conductos de ventilación de varias de las celdas, y para que no se dieran cuenta que se habían ido, estas personas con papel maché consiguieron pelo de la barbería, hicieron prácticamente una cabeza de maniquí, le pusieron la sábana, pusieron cosas en la cama, y cuando revisaron en la mañana, los policías pensaron que estaban dormidos, pero luego se dieron cuenta que ya no estaban, se habían ido. Y para que veas lo real que puede ser esto, lo real que se ve, aquí está una réplica en esta celda. Bueno, en que teoría la historia dice que fue de la celda 138 y otras dos que están por allá. Si no lo ves a detalle, sí, parece que es una persona que está durmiendo ahí, pero es una cabeza de papel maché, que es la que hicieron esas personas para poder simular que estaban dormidos por ahí. Y es que sí lo parece, se ve muy real. Y ahí al fondo se puede ver el conducto de ventilación, cómo lo hicieron más grande de lo normal para poder salir en esa parte específica que su cuerpo alcanzara. Y lo que se me hace interesante es cómo estas personas ocultaron el avance de lo que estaban haciendo, porque esto no lo hicieron en un día, 12, esto fue de meses, semanas de planificación, de estar picando ahí. Ocuparon un taladro. ¿Cómo no lo escucharon? Eso está súper loco. Y cómo ya tenían planificado a dónde ir, porque ya era muy predecible ir desde aquí a San Francisco. Eran 2 kilómetros, no lo hicieron nadando. Se cree que tenían una balsa que hicieron de impermeables, o sea que no se fueron nadando, se fueron en su mini balsita. Y gran parte de la historia dice que esas personas fallecieron, pero el FBI y todos los que hicieron la búsqueda jamás encontraron sus cuerpos. Es que los buscaron por décadas y nunca encontraron una evidencia que les dijera sí, fallecieron. No encontraron nada. Y bueno, en el 2013 el FBI reveló que uno de los hermanos Anglin escribió una carta, pero nunca se supo si era real, si en verdad era la persona que se escapó de aquí. La carta decía: mi nombre es John Anglin, escapé de Alcatraz en junio del 62 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Nunca se confirmó la autenticidad, pero si es real, entonces lo imposible fue posible. Esas personas lograron escapar y probablemente ya murieron uno o dos, quizás uno esté vivo, no se sabe. Qué interesante la historia y cómo el ingenio de esas personas que estaban encerradas acá con tanto tiempo para pensar y pensar y pensar, encontraron una forma de escapar donde en teoría era imposible. Y según la historia, creo que fue por aquí, la parte trasera, donde pudieron salir los prisioneros. Aquí en este pequeño pasillo, y luego pudieron salir por abajo, no sé, fue una locura eso, me imagino. Hay muchas historias macabras acerca de esta prisión de Alcatraz. Y bueno, hace un tiempo como que volvió a volverse popular. Siempre ha sido un lugar turístico actualmente, pero se volvió popular porque el presidente actual, Donald Trump, dijo
dijo que en teoría le gustaría reactivar esta prisión para traer a los peores criminales de Estados Unidos. Está muy fuerte lo que dijo. Todo lo que representa Alcatraz tendrían que reestructurarlo, reactivarlo, invertir muchísimo, pero ¿será que en verdad el presidente intente hacer algo como eso? Reactivar la prisión más famosa y la más temida de Estados Unidos. It represents something very strong, very powerful in terms of law and order. Our country needs law and order, and so we're going to look at it. Some of the people up here are going to be working very hard on that, and we had a little conversation. I think it's going to be very interesting. We'll see if we can bring it back in large form. Otro criminal que no puede pasar desapercibido que estuvo aquí en Alcatraz, también por eso ganó popularidad aquí, fue Al Capone. Cuando llegó en 1934, el infame Al Capone ya no era el todopoderoso mafioso de Chicago. En Alcatraz fue un número más, fue el prisionero 85. Fue enviado a Alcatraz porque en otras cárceles siempre sobornaba a los guardias, tenía privilegio y hasta orquesta de jazz personal. Imagínate. En Alcatraz eso terminó. Aquí no existía el poder ni siquiera para el gángster más temido de América. Incluso se le asignó trabajo en la lavandería. Él sufría de sífilis avanzada, lo cual afectaba su salud mental. Dicen que hablaba solo, ya estaba perdiendo la cordura y tocaba su banjo en la ducha. Hay historias que dicen que cuando hay mucha oscuridad, hay mucha niebla, resuena ese banjo en el interior de Alcatraz. Y muchos de los internos acá pues ya estaban locos de tanto aislamiento. Incluso se autolesionaban para poder salir de la celda y que los vieran en enfermería. Incluso uno en 1941 se cortó los dedos porque ya estaba harto, ya no podía seguir en la celda y bueno, pasó varios días fuera de la celda tratándole ahí la herida que no se infectara y demás. Lo hizo intencionalmente con un hacha en el taller y durante mucho tiempo se reportaron muchísimos brotes psicóticos por el aislamiento. Es ahí donde tenía gran importancia el único psiquiatra que estaba aquí en Alcatraz. Aquí muchos trataban de sobrevivir a como sea, de una u otra forma y aprovechar los mínimos privilegios que tenían. Creo que gran parte de toditas esas cosas a más de alguno lo hizo recapacitar y bueno, arrepentirse por completo de todos los actos que lo llevó a estar aquí. En 1963 cerró por completo las operaciones, ya no había ningún criminal acá porque era muy cara de mantener esta prisión. Me imagino que por la posición geográfica, por varios factores, para poder tenerla activa de la mejor forma necesitaban invertir dinero y bueno, decidieron invertirlo en otras cosas y Alcatraz quedó en el olvido y actualmente es un lugar muy turístico en San Francisco. Hay muchos tours y si quieres hacer un tour similar al que estoy haciendo yo, que no tengo guía particular, si te dan una audioguía y todo, cuesta aproximadamente unos $60, pero creo que por la historia, por la relevancia, por las vibras que se sienten acá, que son, no sé, diferentes a otros lugares turísticos de Estados Unidos, puede que valga la pena. Aproximadamente vienen más de 1,5 millones de personas al año. Imagínate pasar por aquí en pleno silencio, con mucha oscuridad. No debe ser nada agradable. También en ese entonces había muchas problemáticas respecto al racismo. Los grupos estaban muy separados, los blancos separados de las personas de raza negra. Y ya casi para finalizar este video quiero mostrarte lo que fue el comedor de la prisión, lo que se consideraba el lugar más peligroso. Y te vas a preguntar ¿por qué? Porque aquí los presos tenían acceso a tenedores, a cuchillos, a cucharas que convertían en armas letales, con el que en algunas ocasiones aquí mataron a otras personas. Así que era muy peligroso que tuvieran ese acceso. Incluso a veces se desaparecían los cuchillos de la cocina, tanto así que tenían ahí como una silueta que tenían que cumplir antes de que todos se fueran. Tenía que estar todo ahí. Eso que está por ahí tenía que quedar completo. Aún así se desaparecían. Y eso que tenían un control en teoría. Varios fallecieron aquí asesinados por una cuchara que convirtieron en un arma, por ejemplo. En ocasiones aquí era un caos. Era tanta la precaución que tenían para que no se saliera tanto de control que tenían instalado estos gases lacrimógenos que según investigué jamás lo activaron por miedo a que lo que pasara aquí se empeorara y que tuviera que involucrarse más policías o que los policías y el sargento que estaba acá también fuera asesinado por todos los reclusos, por todos los presos de acá. Prácticamente se activaban eso, el comedor se convertiría en una cámara de gas.
Y me lo imaginé. Al finalizar el tour está disponible una tienda donde puedes comprar souvenirs y recuerdos de este recorrido en Alcatraz. Es que esto es típico, se lo juro, es típico de todos los lugares turísticos. Siempre al final está la tiendita. Antes de que salgas, tienes que pasar por ahí sí o sí. Puedes comprarte la cuchara de Alcatraz, la taza que se usaba en Alcatraz. Por ahí está el famoso faro que se ve desde gran parte de San Francisco por la noche. ¿Sabes? Y es interesante cómo la percepción de las personas que estaban encerradas acá por todo lo que hicieron, estando al frente de una ciudad soñada, de una de las ciudades más bonitas de todo el mundo, de una de las ciudades que es un símbolo importante para Estados Unidos, que es un símbolo de libertad, de desarrollo, y por todo lo que cometieron estaban encerrados aquí, justo al frente. Eventualmente cuentan historias que escuchaban música los fines de año porque el viento desde algunos lugares que había actividades soplaba hacia esta dirección y pueden escuchar las risas de mujeres, de personas riéndose, disfrutando música, eventos, y ellos encerrados aquí. ¿Cómo debe hacerte reflexionar pasar mucho tiempo encerrado y no tener prácticamente nada que hacer? Algunos dicen que en la oscuridad, para no pasar aburrido, quitaban el botón de su camisa, lo tiraban, lo buscaban y lo volvían a tirar, y eso era un ciclo repetitivo para tener algo que hacer en el día, aislado en la oscuridad, en silencio, como esas personas que intentaron huir, ni siquiera fueron a San Francisco, se fueron a otra isla que está cerca, que se llama Isla Ángel. No fue su primera opción en San Francisco porque era muy evidente, y teniendo la ciudad de la libertad ahí, no lo pensaron. No sé qué pasó por la cabeza de esas personas que en teoría huyeron, porque no se sabe, nunca lo pudieron verificar, pero los cuerpos nunca los encontraron. Eso puede resumir un poco la historia. Para que tengáis un panorama general de cómo es Alcatraz, aquí está una maqueta a escala que sinceramente se ve muy bien, hasta los colores los imitan muy bien. A pesar de que algunos lograron en teoría escapar, idearon muy bien esta prisión. Así que bien, espero que este video te haya gustado, lo hayas disfrutado, te hayas entretenido. Recordá que si te gustó este video y te caigo bien, suscríbete a mi canal que no te cuesta absolutamente nada. Dale like a este video, comenta todo lo que quieras. Así que cuídate mucho, come mucho, pero sin engordar, y recordá botar la basura en su lugar. Y allá al fondo está San Francisco. Bye bye, Prix.